La clase S de Mercedes representa la capacidad del ser humano para fabricar un automóvil, el máximo nivel de tecnología, calidad y representación. Este S600 de batalla alargada y generación W140 es uno de los últimos Mercedes en ser concebido para ser el mejor, sin presupuestos a los que ajustarse, derivando en uno de esos coches inmortales que parecen detener el tiempo. Estamos ante la versión tope de gama, una demostración de lo máximo y mejor que podía ofrecer un automóvil hace 30 años, animada por un motor V12 atmosférico que es capaz de sobrecogerte con un solo golpe de vista. En este vídeo vamos a ver de qué pasta estaban hechos los Mercedes de antes y todos los secretos y curiosidades que esconde esta unidad en concreto. Algunos de ellos te aseguro que te van a sorprender, por lo que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para conocerlos todos. Y por supuesto, nos pondremos a los mandos de este reactor con ruedas propio de los más altos mandatarios de todo el mundo, en esta ocasión en el cañón del río Sil, en Galicia. La generación W140 nace en 1991, continuando una ya larga dinastía dentro de la firma alemana. Un encargo difícil que asume esta entrega, abrazando en este caso la electrónica y la evolución técnica con algunos de los mejores motores de combustión jamás fabricados. Este ejemplar es un S600 largo, todo un transatlántico de 5,21 metros y 2,2 toneladas en un estado de conservación tan bueno que directamente parece surrealista, matriculado en Madrid en 1997 y que hoy, 25 años después, podría dar lecciones en todo a casi todos los coches que se venden. Está equipado con todo lo inimaginable, como iremos viendo, aunque la palma se la lleva el monstruoso motor de 12 cilindros y 6 litros de cilindrada, más propio de pequeños aviones o de bólidos de Le Mans que de coches de calle, con un refinamiento difícil de asimilar. Algunas cifras y datos curiosos de este S600, aparte de su precio que es astronómico, acorde con su calidad, o una prima de seguro que costaba lo mismo que un coche pequeño de la época, es el mantenimiento. El básico no es en absoluto disparatado, pero la cosa cambia cuando se estropean ciertas piezas y componentes electrónicos que o no se fabrican nuevos o cuesta en todo caso mucho reparar. Aunque podemos ir mucho más atrás, este es un buen resumen de todas las generaciones de la clase S de Mercedes desde los años 60, indicando el motor más potente disponible en cada momento para cada generación. Podemos decir que con el W140 finalizan los clase S analógicos, de extrema calidad y robustez, y se inicia la etapa electrónica. El actual, el W223, es prácticamente autónomo y 100% digital. Afortunadamente se sigue ofreciendo un V12, aunque será el último. Y vamos a comenzar apreciando el insuperable nivel de calidad de todos, absolutamente todos los componentes, desde el primer tornillo hasta la última tela. Es curioso ver cómo la tapa de combustible nos indica las presiones que hemos de poner en caso de circular a 220 km/h, algo pensado para las autobahn alemanas.
Tan solo es una curiosidad más de este ejemplar, que se suma a las que vamos a ver a continuación. Me gustaría que me escribieseis un comentario diciendo cuáles os esperabais y cuáles os han llamado más la atención. Conozco muy pocos coches con botiquín y menos aún con un original de Mercedes. En el caso del techo eléctrico carece de cristal, que sería lo normal, por lo que para disfrutar del cielo tenemos que correrlo eléctricamente hacia atrás. Los cristales no son blindados, pero parecen a prueba de balas y cada uno pesa unos cuantos kilos. Eso sí, el aislamiento que nos brindan es sencillamente impecable. Obviamente los protagonistas son las plazas traseras, rodeadas de maderas de arce, cuero napa y flanqueadas por unas gruesas puertas. En el piso, si os fijáis, tenemos reposapiés, un extra. Además, las puertas cuentan con servocierre automático. Una bomba se encarga de realizar el último esfuerzo, y casi mejor porque pesan un quintal. Hace 30 años este clase S presumía de disponer sensores de aparcamiento, como veremos. El freno de mano, como en casi todos los Mercedes, es de pedal, mientras que la consola central, exquisitamente rematada, se encuentra descentrada, una decisión que es controvertida estéticamente, pero bastante ergonómica. El cuadro de instrumentos parece el puesto de mando de un barco por toda la información que ofrece y que se complementa con el ordenador de a bordo oculto detrás de esta tapa y que está forrada por dentro sin dejar nada a la improvisación en lo que a calidades se refiere. Desde el espejo delantero central podemos consultar el testigo del Partronic, que es muy preciso y sobre todo muy necesario dadas las dimensiones de este coche. En la tapa del maletero vamos a encontrar los tradicionales triángulos de emergencia de Mercedes. Está exquisitamente forrada, al igual que el resto del receptáculo. Cuenta con una capacidad suficiente y con cargador de CDs original en uno de los laterales. Debajo del piso vamos a encontrarnos una rueda de repuesto de tamaño normal, en este caso de 16 pulgadas, con unos neumáticos de un perfil muy ancho, algo imprescindible para maximizar el confort. El capó es de buen Mercedes, con la calandra formando una sola pieza.
Debajo encontramos un monstruo, que podría hacer cilindros, por ejemplo, a 4 Seat Ibiza actuales. Se trata de toda una joya de la ingeniería. Claro que los hay mucho más potentes y eficientes, pero ni de lejos tan refinados, suaves y robustos. Es sencillamente imposible por una cuestión de leyes físicas. Obviamente genera muchísimo calor, por lo que si las cosas se pusiesen muy feas, debajo del asiento del conductor tenemos un extintor original. A bordo todo es confort, suavidad, refinamiento, calidad, grandeza. Inmediatamente te sientes a bordo de algo muy especial ya solo por el olor tan característico de estos Mercedes. Y es que huele a Mercedes de los de antes. A pesar de que obviamente esta carretera de montaña no es ni de lejos su hábitat natural, se mueve increíblemente bien. Fijaros que el motor a lo largo de todo este recorrido gira a menos de 1000 vueltas, como medio dormido, pero cuando acariciamos el acelerador, ruge como si debajo del capó se escondiese una bestia. Conviene tener mucho cuidado con el pedal derecho. A fin y al cabo son casi 400 caballos los que tenemos debajo de nuestro pie, que suenan a gloria bendita, sin escapes forzados ni artificios, sencillamente porque no le hacen falta, y que me recuerdan, cuando pisamos ya a fondo, a un avión calentando motores en pista antes de despegar. En definitiva, es una auténtica delicia, un placer para los sentidos, la máxima suavidad que jamás puede alcanzar un motor de combustión, en este caso a bordo de una unidad única, que mueve un habitáculo propio de jeques donde el buen hacer alemán se antepone por encima de todo. Lo mejor o nada.